A mí particularmente me toca la confluencia de dos grandes enemigos públicos de este gobierno, que es el feminismo y el sistema universitario, ¿no? Ujú, ujú, Tanto en mi rol como secretaria de Igualdad como en mi rol de docente. ujú. Yo estoy a cargo de la materia Géneros, Diversidades y Sexualidades en la Universidad Nacional de Avellaneda. Así que el tema sobre el que trabajo es justo un tema en el que confluye esto, el feminismo y el mundo universitario. Palos de todos lados. De todos lados, sí, sumamente complejo porque, bueno, imagínate que si el sistema universitario está desfinanciado, las políticas de género dentro del sistema universitario están sumamente complicadas, sobre todo porque todo lo que hacemos desde las áreas de género de las universidades está íntimamente vinculado a los espacios gubernamentales de políticas de género que hoy en día son prácticamente nulos, Ujú. salvo la provincia de Buenos Aires, que sostiene todavía el Ministerio de Mujeres y Diversidad. No hay otras provincias ni a nivel nacional demasiado que haya quedado en pie respecto a las políticas de género que habíamos conseguido. Así que bueno, es un panorama complejo. Es complejo, a la vez ver la respuesta inmediata que se dio a nivel nacional. Son 62 universidades, son muchos espacios físicos de estudio, mismo la UNDAV. Aquí en Avellaneda me sorprendía, el otro día vino un compañero que cumple funciones allí, Ignacio Garaño, y nos contaba de la cantidad de, de sedes solamente acá en Avellaneda, y eso es sorprendente, porque entras a multiplicar la cantidad de universidades con la cantidad de lugares y tenés mucho para generar y para visibilizar lo que está pasando. Eh, ¿Cuál es la mirada que te despierta esto acerca de cuál puede ser el recorrido y cómo podemos llegar a enhebrar? A esto hay un oyente que dice todos los días, bueno, hay que juntar y accionar. ¿Cómo lo ves vos? A ver, coincido en el punto de que sin dudas la salida de todo este conflicto es colectiva. Más que nunca hay que sentarse e intentar dejar las diferencias de lado para juntar fuerzas e intentar construir una alternativa, construir la resistencia, porque lo que puso en evidencia el gobierno nacional es que no está dispuesto a dialogar. Digo, lo dice Ujú. permanentemente, da muestras de eso permanentemente. Digo, y cada vez que pasa algo como lo que pasó ayer con el rechazo, el sostenimiento del veto, las manifestaciones públicas del gobierno nacional son de mucha violencia, de Sí. mucha provocación. Entonces, claramente no hay ahí disposición para el diálogo, para la negociación y para encontrar una solución a este conflicto. Con lo cual yo no veo mucha más alternativa para salir de esto que la organización colectiva, Ujú. juntar fuerza para la resistencia y para organizar un plan de lucha que convoque a miles y millones de personas en la calle hasta que se obtenga alguna respuesta que sea satisfactoria. ¿Cómo se da esta organización? ¿Cómo se da este accionar en la UNA? Que yo recuerdo que hubo momentos de mucho conflicto, mucha pelea, cuando el paso de UNA a UNA. Recuerdo haber hecho notas cuando el programa lo teníamos en la radio de las madres, notas que con mucha participación y mucho enojo por parte del estudiantado en busca de lo que estaba generando. Me parece que eso generalmente deja como una memoria histórica en cada lugar, ¿no? Sí, 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 más allá de que la universidad como universidad nacional recién ahora en octubre de este año cumple 10 años, Claro, nueva, nueva. es una institución histórica, ¿no? Sí. Como vos decías. Entonces arrastra esa tradición, sobre todo se ve mucho en el claustro estudiantil. En la última marcha federal, la UNA tenía una columna de 3 cuadras, por ejemplo, con muchísima participación estudiantil, una participación estudiantil
estudiantil muy activa, Sí. muy combativa, muy creativa Muy además. creativa, porque Sí. yo he visto algunas de las columnas, generan hechos artísticos en el Sí. camino. Sí, sin ir más lejos, Es lindo. ayer en el Congreso estuvieron las compañías de danza, de folclore, de música, con sus intervenciones ahí, así que me parece que en ese sentido es una universidad que trae una tradición de salir a la calle y de, a través de lo suyo que es el arte, poder expresarse y poder reclamar. Vicky, acá hay un problema que excede la cuestión del ataque a la universidad, del ataque a la educación pública, pero vamos a centrarla ahí en un contexto general de que esto, desde que Milei empezó su campaña y desde que ganó el año pasado, nos pone constantemente en este brete. Algunos le llaman la posverdad, otros le llamamos simplemente cinismo, la mentira constante, los datos falsos, insistir con ese tipo de cosas. Ayer posteó este tipo, el presidente de la Nación, no sabe ni dividir, un cálculo de la Universidad de Rosario que decía que había 8 empleados por cada alumno y era exactamente al revés, una división de tercer grado en la primaria. ¿Cómo hacemos para, desde el ámbito, desde los claustros, de los lugares que comparten estudiantes y docentes, combatir eso, esa prédica constante, esa instalación constante de la mentira? La verdad es que es algo que estamos discutiendo. Estamos discutiendo, digo, no solo en las universidades, creo que la política en general está discutiendo cómo responder a eso, ¿no? Porque si algo hizo este gobierno es venir a quemar todos los manuales de cómo se hacía política, ¿no? Hacen un uso muy inteligente, o que al menos a ellos les funciona muy bien, de la comunicación. Entonces, bueno, hay una gran discusión al respecto, ¿no? Si vamos al terreno al que ellos nos quieren llevar, a dar la discusión ahí, o si la discusión hay que darla en otro lado. Digo, yo no tengo una respuesta frente a eso, me parece que es algo que tenemos que todavía seguir discutiendo, cómo respondemos. En el mientras tanto, no me parece que esté mal salir a responder con números concretos. Digo, la publicación que hizo el Consejo Interuniversitario Nacional y que replicaron la mayoría de las universidades, respondiendo a 5 mentiras claves del gobierno, con datos concretos, con números, me parece que es una estrategia comunicacional inteligente. Sin embargo, creo que no alcanza. Digo, porque el famoso miente que algo quedará es así. Digo, en tiempos de la posverdad, Milei dice cualquier barbaridad y eso pica, eso la gente lo incorpora, y entonces, más allá de que después saquemos una publicación y la repliquemos por todos lados desmintiendo con datos, bueno, no sé a cuánta gente llegan esos datos, cuánta gente tiene ganas de sentarse a leer esos datos, cuánta gente realmente los comprende. Entonces me parece que tiene que haber algo más allá de eso, y me parece que en cierto punto... o al menos algo que vengo pensando, tiene que ver con entender que la lucha por defender la universidad pública no es una lucha únicamente de los universitarios y las universitarias, ¿no? Digo, pero ni siquiera hablo de estudiantes y de graduados. Me parece que para que la sociedad salga masivamente, y no hablo de fechas específicas como han sido las 2 marchas federales, digo, si vamos a pensar en un plan de lucha con presencia activa en la calle, me parece que es importante que la sociedad en su conjunto entienda cuál es el problema de desfinanciar la universidad pública. Digo, hay que hacerle entender a la gente que la pediatra que el día de mañana va a atender a tu hijo, el enfermero que te va a poner la sonda, la arquitecta que te va a construir la casa, la abogada que te va a defender cuando tengas un juicio, todas esas personas se están formando hoy en la universidad pública. Entonces, aún si vos no asistís a la universidad, aún si tus hijos, si ningún familiar asiste a la universidad, sigue teniendo un impacto en tu vida cotidiana, que la universidad pública se sostenga y que sea gratuita y de calidad. La mayoría de los diputados que ayer prestaron su voto para este veto salieron de la universidad pública, Sí, de la muchos. educación pública. Sí, Entonces, ya no les importa nada, la sensación es esa, la impresión es esa, están jugados a la instalación de un proyecto de demolición del Estado, y la educación entra entre los principales escalones del Estado, junto con la salud.
esos dos espacios, junto con los jubilados, han sido el blanco preferido de un gobierno que ya con eso te deja claro a dónde apunta. Sí, 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 completamente. Por eso digo que es interesante, me parece que lo que pasó con el Bonaparte la semana pasada, de alguna manera, Ujú, da una pista de por dónde, ¿no? Y de ujú. que la presencia en la calle de manera intersectorial sirve, ¿no? Porque en la puerta del Bonaparte estábamos los universitarios, estaban los jubilados, estaban las organizaciones sociales, estaban los partidos Mm, políticos, más allá de las personas del ámbito de la salud. Entonces, es mm. importante que las luchas confluyan para que tengan un peso mayor, ¿no? Y Sin que esto duda, sin tenga otro duda. Son resultado. la confluencia y si se quiere, así como genéricamente hablar de una unidad, ¿no? Ujú, Unidad en la acción, unidad ujú. en estas cuestiones. Cuesta, sigue habiendo cosas bastante difíciles de entender y de soportar. La ausencia de la CGT digamos, como espacio histórico Mm. del movimiento obrero, un día sí, otro día no, y aún a sabiendas de que mismo dentro de la CGT hay divisiones y espacios, y hay algunos dirigentes como por ejemplo Pablo Moyano que están planteando, ¿y para qué seguir así? Mejor me voy y armo otro espacio por afuera, porque digamos la línea negociadora se sigue imponiendo. ¿Cómo ves? A ver, el paro fue por 24 horas, hoy porque mañana es feriado. Sí. ¿Qué pasará la semana que viene en los ámbitos universitarios donde conoces muy bien el asunto? Hoy se va a estar reuniendo de nuevo el Frente Intersindical Ajá. y seguramente vamos a tener a lo largo del día, supongo que por la tarde o por la noche, novedades respecto a cómo sigue el plan de lucha. Claramente no se termina Ah, acá porque el sí. panorama es realmente muy desfavorable. Se suma a la caída de la ley de financiamiento universitario, lo que el gobierno nacional presentó como presupuesto para el año que viene, que a las universidades las deja pésimamente posicionadas, con lo cual el panorama es realmente grave si no conseguimos que algo cambie, así que no tengo dudas de que seguramente en las próximas horas tendremos novedades respecto al plan de lucha. Digo, Sí. se habla de que haya más paros la semana que viene, se habla Y de no poder finalizar el cuatrimestre, bueno, hay distintas voces que van ahí sonando, veremos qué es lo que se define. por lo que se veía ayer, la bronca inmediata que se visualizó en muchas sedes universitarias, en muchas facultades, uno miraba eso y decía, bueno, esto la semana que viene tiene que continuar con más paros, evidentemente. Y yo no sé si inclusive hasta con un paro, como decís vos, por tiempo indeterminado, de modo que no termine el cuatrimestre. Esas cosas pueden hacer mucho ruido en la sociedad argentina y pueden arrastrar alguna modificación. O pueden por lo menos encabezar, ¿no? Ser parte de una movida que diga, che, mirá, se puede, ¿ves? Se puede organizar la pelea. Sí, veremos. Hay Mm, posiciones encontradas, digamos. Hay quienes creen que hay que poder garantizar para los estudiantes la concreción del cuatrimestre, las condiciones de cursada. Después también está la idea de que, bueno, si no finalizamos el cuatrimestre y cerramos las universidades, finalmente les estamos dando el gusto, que es lo que ellos quieran, que las claro, universidades desaparezcan. claro. Pero bueno, también es una realidad que si sostenemos las clases y las universidades abiertas como si nada pasara, eso se sostiene gracias al esfuerzo que están haciendo docentes y no docentes que están yendo a trabajar por sueldos miserables. Entonces, bueno, no hay que olvidarse de que si se sostiene para garantizar la cursada o la apertura de las universidades, hay gente que está haciendo un esfuerzo enorme para que eso sea así. Entonces, ¿hasta cuándo puede aguantar esa gente? Porque tenemos compañeros y compañeras que, más allá y me consta el compromiso con la universidad pública, no dejan de ser trabajadores y trabajadoras, no dejan de ser personas que necesitan llegar a fin de mes, pagar un alquiler, llenar la heladera, mantener a sus pibis. Digo, hay un montón de necesidades básicas que tienen que cubrir que con los salarios miserables de hoy no alcanza. Son Mira, personas que se están yendo de la universidad o que están teniendo que salir a buscar más sí. laburos, entonces eso va en detrimento de su tarea diaria. Digo, es complejo el panorama. Hace un ratito pusimos acá en la pantalla en el streaming el cuadro salarial de agosto a agosto. Sí, Mirá la caída sí, sí, sí. brutal. O sea, para una vez más salirle al cruce a las barbaridades que dicen, los salarios se están recuperando, ya le están ganando la inflación. Mirá o sea, son números fríos de estadística. Ahí está la Sí, caída salarial. y es interesante verlo porque
otro de los argumentos del gobierno es, bueno, todas las personas perdieron frente a la inflación, ¿Y entonces ¿no? por qué decís que Claro, vamos pero recuperando? hay un dato que es que hay un cuadro comparativo que anda dando vueltas por ahí, que es, bueno, ¿cuánto han perdido los trabajadores y trabajadoras de las universidades públicas en comparación con otros sectores, ¿no? Incluso con los estatales, que en general nuestras paritarias siempre van muy parejas, sí, digamos. muy parejas con los estatales, pero bueno, ni hablar del sector privado, ¿no? Pero incluso del sector público. Y los trabajadores y trabajadoras de las universidades públicas fueron quienes más perdimos frente a la inflación. Entonces, bueno, ese es un dato, no es un dato menor. No, claro que no.